Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Bueno, Flor, llegamos a final de año un poco explotados, ¿no? Parece que este 2025 nos agarró con la guardia baja. Hola, Jam, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí. Siento que estoy diciendo lo mismo en los últimos programas, entonces no voy a abordar esa temática nuevamente, pero la verdad que fue muy difícil y, como siempre, este espacio que nos ha dado el alivio que tanto necesitamos para afrontar después la vida diaria con más optimismo o pesimismo. El último programa que hicimos, La Carretera, que era un libro tan bajonero, tan deprimente, que a mí me afectó el ánimo, y yo te dije, quiero que Sí. el próximo libro sea algo más de la vida común, algo más neutro, no tan deprimente. Y lo hemos logrado, me parece, con esta elección Sí. que hicimos. Es un libro que ya habíamos planeado leer hace un par de años, que pues no lo pudimos abordar y ahora tuvimos la oportunidad. Vamos hoy a hablar de 11 tipos de soledad del autor estadounidense Richard Yates. Son cuentos y ahí yo siempre aclaro que yo no soy el mejor lector de cuentos, a mí se me olvidan mucho las tramas y a veces hay muy pocos cuentos que realmente me impactan y recuerdo. Soy más de novela, tú por ahí tienes como más facilidad para los cuentos. Así que te preguntaría empezando si ya conocías a Richard Yates. Bueno, conocer sí, pero si ya habías tenido la oportunidad de leer algo o es la primera vez como yo que le entras al autor. No, la verdad que no lo había leído nunca, también me pasó. Este es un claro ejemplo de cuando uno compra libros así desesperado y después os le regalan y después quedan acumulados ahí, no los habías leído nunca. Y me Sí, pasó una feria el libro que tenía muy buen descuento. Compré muchos libros porque me resultaban baratos porque tenía muchos reintegros de bancos y bueno, algo que no volvió a ocurrir, ¿no? Ahora que estamos en un sí, momento en el que los libros están caros en Argentina. Y esa vez me compré como cuatro y bueno, no llegué a leerlos todos y quedaron ahí acumulados. Y bueno, este es uno de esos libros, pero estoy muy contenta de haberlo leído porque la verdad que fue una buena experiencia y además muy adecuado para el momento en el... La verdad que quería algo más apacible y este libro es una cosa así, tiene un estilo muy suave, muy irónico, muy divertido, que es muy atractivo para un momento en el que vos estás por ahí como muy recargado con actividades o con la mente en muchas cosas. Bueno, es un tipo de lectura muy ágil. Y también en relación a lo que vos decías de los cuentos, yo igual adhiero a algo que vos decís. A mí me gusta el formato cuento. Entiendo que hay veces sí. que uno siente que esperaba una lectura más larga, ¿no? O engancharse con una historia como más, y a veces el cuento con ese formato corto que tiene te deja como con ganas de más, como que decís, ay, Sí. quiero más de esta experiencia. Yo la observación que hago con respecto a los cuentos es que a veces hay selecciones de cuentos que parece como que el autor hizo un rejunte de todos los cuentos que había escrito y que se lee como un rejunte, ¿viste? Los cuentos resultan desparejos en el estilo, en el enfoque o hacia dónde van. Hay cuentos como Sí. con un énfasis dramático y después viene un cuento humorístico. Entonces uno siento que a veces como el lector se siente como transportado demasiado rápido a otra experiencia y no está bueno eso. A veces hay un Sí. cuento que es un cuento liviano que está muy interesante, pero como viene después de otro que tiene un nivel emocional o implica un compromiso emocional mayor para el lector, se pierde un poco el valor de ese cuento. Por ahí estaba bueno leerlo solo o leerlo en relación con otros del mismo estilo, ¿viste? Y siento Sí. que a este autor me pasó también con Lucía Berlín, que siento que los cuentos son muy parejos, ¿viste? En relación a lo que le piden al lector. Entonces que Sí, sí. eso hace que la lectura sea agradable y sea el compromiso del lector con esa lectura sea constante y sea similar con cada uno de los cuentos. A veces pasa eso. Sí. Es verdad que también uno termina de leer 12 cuentos y decís, ¿de qué trataba el primero? O sea, ya te pasó. Pero es verdad que también hay un ritmo, una cadencia, una propuesta de cada uno de los cuentos similar, uniforme entre ellos. Y eso lo hace más llevadero, más fácil de leer. Sí, hay una cosa de estilo que los iguala un poco, pero a mí una cosa, en el libro que yo leí, en mi versión, había una cuestión previa, como un pequeño prólogo en el que se comentaba que este libro, 11 tipos de soledad, era como el dublineses americano. Esa línea de lectura, pues me modificó la experiencia como lector porque sí que tienes razón. Y pensaba en cuestiones como, por ejemplo, Downton Abbey, ¿no? Downton Abbey es la versión británica de la familia aristocrática del siglo XIX y en Estados Unidos, bueno, hicieron también La Edad de Oro, que está ambientado en
principios del siglo XX, cuando empieza Nueva York a ser como una gran metrópoli. Y con este libro me pasó igual. En un punto yo decía, pero ¿qué cuentos he leído? Y se me venían a la mente cuentos de dublineses, porque sí que tiene un abordaje de personas, es como la historia de personajes como fracasados, como un poco mediocres, personajes solos, personajes con expectativas de vida rotas y terminan como en la monotonía y en la rutina de la que todos esperamos escapar cuando nos pasa algo maravilloso que nos transforma la existencia y se vuelve una cuestión muy melancólica. Es movidita, pero no necesariamente optimista. Muchos cuentos van de personajes tristes, ¿no? De vidas muy promedio. También me hace acordarme de Alice Munro con las lunas de Júpiter. Son pequeños fragmentos de momentos de la vida de personajes que están en Canadá. Y esto hace, bueno, al estilo realista. También un poco podemos pensar que esto fue publicado en 1962, o sea que es una cosa muy de posguerra en los Estados Unidos y tiene que ver un poco la sincronía con el tiempo en el que se publica. Pero hablemos un poco de los cuentos. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Sabes qué? Qué loco. A mí también me generó una reminiscencia directa con dublineses. No lo había Sí, leído en ningún lado, pero se me vino a la cabeza lo mismo que vos decís. Y la única observación o diferencia es que yo sentí que dublineses era más amarga la lectura, o sea, era más tristona. Y acá sí, también lo que pasa es que hay un enfoque un poco irónico sobre las vidas de estos personajes o los sí, caracteres que se describen. Entonces, si bien son historias medio amargas, medio como es ese humor gris, ese humor tristón, sí. sí que tiene esa impronta más desde el reírse de uno mismo o reírse de la propia sociedad que te saca por ahí una sonrisa así, una media sonrisa. Y bueno, la lectura es mucho más llevadera en ese sentido. O sea, con Dublineses yo sentí como que me daba mucha pena, casi todos los personajes me dan mucha lástima, ¿no? Y acá no me dio Sí. esa sensación, me dio más de realmente poder reírme de esas cuestiones. Y por otro lado, también sentí que captaba un poco el momento patético que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. O sea, sentí que si alguien nos siguiera con la cámara todo el tiempo, ¿no? Con una cámara invisible, Sí, nos siguiera todo el tiempo, en todo el trayecto de nuestra vida, seguro en algún momento fuimos tan patéticos como estos personajes. Seguro en algún momento tuvimos un momento que nos creímos más de lo que éramos, o por sí, debajeamos al resto y al final nosotros quedamos en ridículo, o no sé, o pusimos mucho énfasis en, o intentamos hacer las cosas bien y las hicimos mal por intentar hacer las cosas bien. O sea, por sí. ponerle demasiado a algo, lo tiramos por tierra. Es decir, son detalles, pero medio que reflejarían la vida de cualquiera, porque nadie es exitoso todo el tiempo, ¿no? Entonces, más allá Sí, total. bueno, de lo aspiracional de muchos de estos personajes, siento que todos en algún momento estuvimos ahí. Entonces es como agarrar un personaje en su momento más patético y retratar eso. Sí. Me pareció muy divertido. Bueno, y empezamos entonces por el primer cuento, ¿no? Sí, Antes de empezar con las tramas, al respecto, quería decir que por ahí en Dublineses me daba la sensación de que eran personajes más grandes, ¿no? Más centrados en años, que eran tipos borrachos. También la bebida y el alcohol rondaba muchísimo los cuentos y los hacía un poco más densos en cuanto al desarrollo individual de los caracteres que se presentan. Pero acá tenemos variedad. Hay niños, hay mujeres, hay una recurrencia de enfermos, porque también hay como dos cuentos que tratan de hospitales y ahí también se pone un poco lamentero. Pero arranquemos en el primero, que es la historia de un chico que llega a una clase, a un colegio por primera vez y es un mentiroso, ¿no? Y hay como que retrata un poco la incapacidad del docente para manejar su personalidad, porque ella quiere que se integre y que la pase bien, pero el chico realmente es un tipo malo, manipulador, mentiroso, que viene un poco también de una situación muy difícil en la vida y se retrata como esta circunstancia escolar de desnivel, que por ahí tú que eres docente también puedes un poco tener una perspectiva muy específica de lo que hace esta maestra porque parece que lo hace todo mal, ¿no? claro, yo no sé, el nene es mentiroso, pero en realidad está tratando de adaptarse, o sea, está muy en desventaja con respecto a sus compañeros, o sea, tiene una Sí, apariencia muy desagradable, ¿eh? Ahí entra también sí, esa descripción realista que nos pone en escena un chico que tiene los dientes podridos, que viene de un ámbito medio de pandilleros, que no logra enganchar con el estilo del grupo, ¿viste? Y por ahí su estrategia es equivocada, pero es un nene, ¿no? Su sí, sí, estrategia es tratar de
de generar respeto por el temor, por esto, porque tiene una apariencia ruda. Aunque en el interior nosotros vemos, por este punto de vista tan cercano a ese protagonista, en realidad es un niño tierno que espera afecto, ¿no? De parte de los demás. A mí me dio mucha ternura, la maestra capta ese detalle. Lo que pasa es que no se Sí, da cuenta que haciéndolo explícito, echa por tierra todos los intentos del chico por caer bien, porque no hay nada más loser que ser el favorito de la seño. O sea, sí, sí, sí. entonces él está tratando de construirse un perfil de niño rudo y por eso inventa esas historias y trata de parecer desafiante, ¿no? Es medio un Bart Simpson que no logra, ¿viste? Ganarse el respeto de los demás. Y cuando por fin lo logra, es la maestra que desde su lugar es muy dulce la maestra en realidad, porque otro docente podría no interesarse por lo que está pasando, por el vínculo entre los chicos o por el cómo se llevan los chicos afuera de su intercambio escolar. Y en realidad, en la primaria, cualquier docente debería estar atento a eso, ¿no? Porque es parte también de la escuela ayudar a los chicos no solo a integrarse, sino a, bueno, esto que se habla tanto hoy, ¿no? Del bullying y de las Sí. situaciones en donde algún chico está en desventaja. Bueno, también le corresponde a la maestra, pero no por la maestra por un lugar especial, sino porque está muchas horas con los chicos y ve los intercambios entre ellos. Es el lugar del docente el enseñar un poco una moral, una convivencia o cómo respetar al otro, integrarlo y demás. Entonces, nada, es muy lindo y ahí de nuevo aparece por primera vez esta cuestión del humor, ¿no? De cómo el accidente está en que la maestra no entiende el código del chico y en vez de ayudarlo a integrarse, rompe toda Sí, posibilidad de integración de ese nene. sí, lo perjudica. Claro, Bueno, pero también hablando, tú hablabas de la coherencia al principio de los cuentos que pueden estar muy, como muy alejados uno del otro. También hay otro cuento sobre colegio, que es la sí. comparación de dos profesoras. Una es la profesora Miel de Matilda y la otra no es Tronchatoro, pero es una mujer como muy rígida, ¿no? Como muy es estructura, poco amabilidad. Y los chicos empiezan a comparar los dos grupos porque van a una salida escolar y se nota muchísimo la diferencia y todos expectantes porque la otra maestra, la Dulce, empieza como a armar cierta fiesta de fin de año y estos esperan que también la de ella lo haga, pero termina siendo medio nada, una junta 5 minutos antes de terminar la clase, como que bueno, a todos felicitaciones y acá hay un regalito que tampoco es tremendo regalo, mientras la otra arma tremendo bolichongo una puerta después en el colegio, ¿no? Y ahí también, o sea, es como que la preocupación de los dos cuentos tiene que ver con retratar a los docentes desde la mirada infantil. Y ahí, por ejemplo, se pueden vincular de una manera muy específica, aunque en el libro que yo leí, por ejemplo, que es de Fiordo, la editorial, están separados los cuentos. Están, primero, pues es el que arranca la antología, pero luego el otro está como bastante más centrado en cuentos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un libro que se llama 11 tipos de soledad. Y Sí, creo que esa soledad deviene de la incomprensión mutua, ¿no? De esos momentos de hiato entre individuos, ¿no? Que uno propone algo y el otro no entiende eso que el otro está proponiendo, ¿no? Y que ese intercambio está trunco. Y me parece que sí, eso es algo que sí se reitera de cuento a cuento. No se trata de sí, soledad en el sentido literal de estar solo, son personajes que están rodeados de familia, de amigos, sí. pero que por H o por B, por cuestiones de que a veces el intercambio no se da como se debería, son personajes que íntimamente no se sienten entendidos, no se sienten parte de algo, se Bueno, sienten también, aislados no sé si, emocionalmente. pero no sé si se sienten, porque no sé si llegamos a saber lo que sienten los personajes principales. Porque, por ejemplo, acá tenemos el retrato de tres docentes, pero que por ahí la pasan bien en su vida. O sea, no necesariamente están solas. Y eso me causó mucha gracia porque en todos los cuentos también hay cierta repetición de el armado de un perfil desde la Sí, mirada de alguien que se ve afectado. Porque también ahí está la cuestión está del general, ¿viste? Este general que en el grupo de pelotón es tan estricto y tan rígido que los hace empezar a querer ser parte del ejército. O sea, hay como o sea, hay un observador que es el que nos cuenta, pero el cuento no va necesariamente del perfil que arma, sino de la interacción entre ese protagonista y un grupo más grande, en este caso estudiantes, en el otro soldados. no, sí, claro, coincido, tal cual. Son personajes, por eso decía, es más, por ahí va de la incomprensión Las mutua diferencias. en esa interacción, pero sí, Sí, evidentemente está sí, sí. puesta en la interacción. Bueno, yo había mirado en Wikipedia, esta frasecita me pareció muy,
muy correcta para explicar un poco el interés de este autor. El primer estadio de la frustración de hombres y mujeres ante ese ideal imposible estadounidense. Y me pareció que Sí, estaba bien porque hay mucho wow, también de la construcción de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y de personajes sí, que no terminan de encajar en esos tipos, lo que desearían o lo que ellos consideran que es el ideal, ¿no? Bueno, para cada uno. Por ejemplo, está en ese sentido el hombre bar, que es ese excombatiente, sí, 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 que es un totalmente. personaje, ay, es muy ese sí, es muy fastidiante ese personaje, ¿no? Es un excombatiente que ya se siente como frustrado porque fue a la guerra y todos se ríen de él porque nunca disparó a nadie. Las Sí, interacciones que le tocaron siempre eran disparar a una generalidad, no tuvo combates en donde efectivamente, digamos, tuviera un intercambio de balas con alguien concreto. Y eso lo sí, hace sentirse menos soldado, menos todo. Y lidia todo el tiempo con una cuestión de autoestima medio graciosa, ¿no? Vista de afuera, porque así mira el resto de su vida, ¿no? Aparentemente a sí, la mujer le parece, qué sé yo, una señora grande, entrada en años, y de repente no soporta que el aspecto físico esté como deteriorado, ¿no? De esta mujer. Que medio que te dan ganas de decirle, ¿quién sos? ¿Viste? ¿Quiénes sí, son? Como dice Moria, pero ¿quién sos? Entonces la compara en el supermercado con las jóvenes que se cruzan, ¿no? Y le agarra así como un sí, ataque de virilidad, ¿no? De querer demostrarse que es un macho alfa y sale de conquista y no gana nada. Las mujeres no se sienten atraídos por él. Y cuando sí, finalmente siente cierto placer o cierto regocijo interno, cuando se mete en una manifestación de algo que no sabe de qué trata, ni sí. de qué es contra un senador, pero no es algo que a él lo interpele esa protesta, y cuando lo ven pasar al senador, le insulta que lo maten, que lo maten. Ese acto de violencia lo hace sentirse más hombre o algo así. Entonces me interesó también por querer encajar no sé si encajar, pero como que tengo que ser un hombre, y el hombre es el macho recio. También en ese momento de cortejar a una mujer se la imagina como forcejeándola hasta que la mina encuentra placer en el acto cuando inicialmente no quería. O sea, tuvo una situación medio como vulgar y grotesca, y que como que lo único que refuerza es que es un personaje patético. Sí, tal cual. Y esas retromoranas de ser parte de algo más grande es como que lo transmite, no se traslada del ejército nostálgico, de lo que ya no hace parte, y ahora de esta manifestación en la que lo agarra la colectividad. Y también ahí tenemos el cuento de ejército, bueno, de soldado retirado, con el otro cuento que ya había hablado, que es este pelotón, que justo le toca como el superior o el, no sé, oficial, como se llame, el más estricto de todos, y empiezan renegando y ahí es lindo porque sí que se nota mucho como ese viaje de todos los soldados, desde despreciar al tipo que los hace sufrir un montón, hasta realmente apreciar lo que están haciendo. Y terminan todos amando el ejército, sintiéndose muy felices cuando les toca hacer como los ejercicios conjuntos, cuando les dicen cuando van caminando como por el campo, no sé, y entran a un pueblo, deben adoptar desde que entran al pueblo como una actitud de marcha militar, estricta, ruda, y cuando termina el pueblo ya se descontracturan, ¿no? Y como toda esa visión, un poco también de venta del ejército, ¿no? La formación de la disciplina, la formación del carácter y de una vida que por ahí tampoco es que en esa época las personas, no sé, la desearan como en otros momentos de la historia. Y también, ¿no? Son dos personajes porque también cuando se retira el grande, o sea, el sargento, cuando se va, queda un vacío, queda la soledad ahí expuesta, mientras en el cuento uno ya tenemos la soledad instalada, ¿no? Es ese tipo de cosas de cómo juegan los personajes con la idea, entre comillas, de soledad, de despojo y de tristeza también. Ahí en ese segundo cuento es un sargento que bueno, que es antipático el tipo, ¿no? Pasa un poquito como la Sí, señorita Snell. Yo lo sentí como sí, bastante vinculado con eso. ¿Por qué? Porque sus subalternos no se lo bancan. Pero la verdad es que no se lo bancan porque es el que verdaderamente se toma el ejército en serio. Justamente sí, cuando lo pasan a retiro o lo trasladan a otro lugar, y queda en evidencia también que lo trasladan porque es el único que no es un salamero, que no está chupándole las medias
a los Sí, superiores para quedar bien, para encajar. Es un tipo que hace lo que tiene que hacer y cumple con lo que tiene que cumplir sin exagerar vínculos o sin eso, ¿no? Sin lamer botas para sí, sostener el puesto. Y también es la sí. única persona a la que verdaderamente le interesa o se compromete con el ejercicio militar. Y eso es lo que los subalternos ven cuando él se va. Que al final nadie les exige nada y que es simplemente pasar el tiempo hasta que se cumpla con Claro. el entrenamiento, pero que tampoco están viviendo la vida de, no sé, de la milicia, ¿no? Se dan cuenta de que al final todo era aparentar, incluso el comportamiento o el entrenamiento estaba bastante basado en la apariencia, dar la idea de que somos militares o dar la idea de que estamos entrenando y demás, cuando este era el único sargento que se lo tomaba en serio. Hay una cosa muy linda en ese cuento que me pareció como recurso literario magistral, y es que el que narra es uno de los soldados, ¿no? Y en un punto dice, el hombre descubrimos que era el tipo más virtuoso, el tipo más apegado a la norma del ejército, pero nunca hizo un gesto para que nosotros lo quisiéramos. O sea, aun cuando rescatan esta figura del hombre a seguir, del modelo, resienten el hecho de que nunca ni un solo momento tuvo un gesto de amabilidad que hiciera que los demás lo quisieran, ¿no? Que también me pareció una cuestión, una vuelta de tuerca para el personaje increíble. Me gustó mucho como forma literaria, ¿no? De establecer la diferencia, de que no, de que con el tiempo no se armonizó la relación. La relación nunca se acercó, nunca fue íntima, aun cuando pasó de ser el villano a una especie como de guía, ¿no? Bueno, eso es lo que me pareció interesante. ¿Cómo apela a pequeños detalles para mostrar esa incomunicación o ese contraste Sí, entre lo que se espera de esa persona y lo que esa persona es? Porque lo mismo sí, pasa con la señorita Snell. En los dos casos, bueno, los subalternos o los estudiantes están esperando un gesto del otro, ¿no? Decían, bueno, ahora va a tener un momento de conexión con sí. nosotros, ahora va a reforzar el vínculo con nosotros y eso nunca pasa. Y me parece que Frustrante. está leído como una falla, ¿no? De ese sargento de la señorita Snell, ¿no? Sí. También. Y es maravilloso Sí. porque también son puestos sobre esa desolación, Mm. porque, viste, uno esperaría que algo pasara para que todo mejorara y no, es como la vida. Uno tiene en la cabeza la fantasía de lo que pasa mañana cuando yo termine haciendo y después no pasa nada. Las otras personas siguen siendo las mismas personas, así como uno tiene la falsa decepción de uno esperar que el otro haga algo que a uno lo sorprenda y acá no se sorprende nadie nunca. Claro, claro. Nadie se sale de su papel, ¿viste? No, no hay Eso, transición de eso. lo. Tal cual. Sí, para mí igual el mejor cuento fue ese, y lo disfruté mucho todo el tiempo, es el de El luchador y los tiburones, que es este chico bastante grande ya, de unos 30, Sí, que se sale de su trabajo de como metalúrgico para empezar como una carrera de periodista. Y él se da sí, los grandes aires de que es un escritor, porque ya tiene 9 novelas escritas escrita. y no se da cuenta de que entró en un pasquín de Cuarta, que es un diario muy sindical, muy trucho, Sí, ¿no? Es como esos diarios que solo reproducen cierta propaganda de un sector, como en este sí, caso del los sindicato. gremios, claro, y que todos los que están ahí lo tienen perfectamente claro, o sea, que es un trabajo de paso, que tal vez sirva Sí. para, no sé, entrenarse un poco en el periodismo, pero que no es para nada un espacio intelectual o en el que se valore la palabra escrita o que se valore su habilidad, ¿no? También como escritor o como autor o Sí, como, no sé, periodista de una mirada profunda o algo así, ¿no? Todo el mundo sabe en lo que están. La gracia está en el desfasaje que hay entre lo que él se cree que es y donde se cree que está y a donde cree que puede llegar con el entorno en el que todos lo miran como diciendo, pero no te estás dando cuenta de que estás quedando en sí, ridículo. Ese cuento sí. me pareció maravilloso por eso, por el personaje, creo que es el más patético de todos. El del mejor jazzista del mundo, o algo así, el que pasa en Europa, que también es como la construcción de dos estadounidenses en Europa muy perdidos. Pero vinculando lo que tú dices de este cuento que te gustó mucho del periodista en este diario de poca monta, también hay otro cuento que tiene que ver con el ambiente laboral y es de este tipo que está como en una especie de renuncia pasiva. Él sabe que no sabe nada de lo que le está pasando, pero espera que lo despidan. Y también hay ahí como un juego con la cuestión del trabajo que nos toca hacer para ganar dinero y por otro lado de lo que aspiraríamos a hacer para ser felices. Que incluso cuando se junta tampoco termina siendo una gran combinación, ¿no? Todo tiene que ver al final con ese trasfondo de los personajes oscuro y deprimido que no importa lo que afuera pase,
Por dentro el mundo es escaso, es rústico, es desolador. Y estamos hablando mucho en este programa de las tramas, así que voy a plantear dos tramitas más y vamos cerrando, porque si no le vamos a Sí. spoilear todísimo los cuentos. En ese cuento a mí me gusta también por esto del tipo social, justamente. Ese cuento que vos mencionás del tipo que en realidad no creo que esté buscando que lo despidan, pero sabe que es una certeza, que lo van a echar. Sí, sí, sí. Y se llama además el eterno perdedor o una cosa así. Y ese también me pareció que encajaba mucho en la aspiración muy del perfil estadounidense de hombre exitoso que es el Mad Men, ¿viste? El, Sí, sí, sí. el John Hamm en Mad Men, ese hombre que la tiene atada, que va al trabajo y todo el mundo, cuidado Genial. con él, que es el que entiende todo, ¿viste? Y este es un Sí, personaje sí. que quiere, bueno, que sabe que no es ese perfil y que ni siquiera logra, porque bien el estilo Mad Men, que es como un poco Sí, un retrato del perfil de época, que es este hombre también que, bien el perfil de macho, viste, que se guarda los sentimientos, sí, que no revela sus inseguridades, que se muestra como un ganador y que se muestra como una persona bajo control. Y lo que le pasa a este personaje es que pierde el trabajo y él decide no compartir ese estado de ánimo en casa porque quiere sí. justamente resolverlo solo. Y una vez resuelto, sí, ir a casa y decir, bueno, perdí el trabajo, pero no se preocupen, ya tengo uno nuevo. Y sin embargo, cuando llega a la casa no puede sostener la angustia que tiene de que no tiene trabajo, de que no sabe si va a conseguir. Había llamado a un Sí. colega para ver si enganchaba y no lo logra. O sea, bueno, toda esa supuesta entereza que responde al perfil de hombre clásico, que tiene que ser una persona Sí, con mucho autocontrol, donde lo emocional está siempre asociado a lo femenino, donde no se sí. admiten resquebrajaduras, ¿no? En esa entereza. Y bueno, y él enseguida se delata, ¿no? O sea, sin querer, con ciertos gestos, porque está intranquilo, porque le tiemblan las manos, porque está inquieto y no logra encajar con ese perfil de ahí. Y entonces se siente un perdedor. O sea, yo cuando leí el cuento Sí. dije, bueno, pero esto es un retrato de la masculinidad, o sea, leído desde hoy, que con todas estas relecturas que hay, es justamente lo que hoy se cuestiona. Pero después entendiendo también que se están también retratando perfiles de época, como en realidad la falla de los personajes muchas veces tienen que ver con que no encajan con su propia aspiración, con lo que ellos pretenderían ser o con lo que ellos avisoran como hombre exitoso, como persona que Sí. se adecúa, ¿no? Al estilo o al tipo reverenciado, valorado en la sociedad. Y pasando de esos cuentos, vamos yo con los Sí, últimos ser. dos que también están como en rombito, que es la cuestión hospital. Que a mí eso es muy ambivalente, porque un cuento es el de una mujer que llega a visitar a su marido que está como enfermo desde hace muchísimos años. Se entiende por el cuento que no va a salir del hospital, que ahí va a morir. Y es toda esa cuestión deprimente de que ella afuera del hospital se hizo una vida, ¿no? Porque arranca el cuento, ella va en el auto con unos amigos que la van a llevar al hospital y está ella también con un tipo que es con el que tiene como una relación medio amorosa, medio sexual, o sea, como que es un tipo que está ahí como por compañía, pero que no es que a ella le despierte tal arranco de romanticismo. Y cuando entra al hospital es todo una cuestión muy triste, muy deprimente. El marido hace lo que puede, ella le lleva revistas, pero ella se siente completamente desconectada de él, ¿no? Y él también, más allá de la relación que ha construido. Y eso pega con el otro cuento habla del pabellón de los tuberculosos que tienen ahí y se especifica la dinámica interna, ¿no? De qué hacen para divertirse, cómo se van los días y sobre todo le pasa a uno que es como el clímax del cuento, que es algo muy extraño porque hace como un marco dentro del marco, que es este tipo que en la fiesta de fin de año se pone su traje de vida normal, no el enfermo, y resulta ser un tipo hiperrespetable, imponente, intimidante, un gran millonario, que la gente empieza a respetar luego de ser como la burla y como el fastidio del pabellón. Y son esos dos cuentos que hay como una pequeña línea que relaciona el mundo de afuera con el mundo de adentro del hospital, que me hizo acordar mucho de esta novela que leímos de Gloria aquí en Argentina, Nada que o algo así. corte. Sí, que me hizo pensar mucho en estos ámbitos de la literatura como en Nada que corte o en Magnetizado, de esos entornos de encierro vinculados a la salud. Y los dos tristes, un poco divertidos en muchas partes, pero hay como una gama de emociones que atraviesa la historia y me pareció muy impactante y muy interesante en todo caso. Sí, ahí hay que decir que él tuvo tuberculosis y tuvo una internación muy larga
Así que Sí, evidentemente tenía muy conocida la experiencia hospitalaria, ¿no? Y esas internaciones así eternas de otras épocas. Me parece que ahora los hospitales se esfuerzan bastante por devolverte a la sociedad rápidamente, pero esta cosa de ir degradándote también por la propia internación. El personaje del primer cuento que comentás hace como 4 años que está enfermo, es insoportable eso. 4 años sí, sí, internado sí. ahí y sí, la verdad que te despersonalizás totalmente. Y ese tiene como ese gesto irónico de que es tan fea la situación en el entorno hospitalario que la mujer, cuando sale de verlo al marido, sale con más ganas de engañarlo, de estar con este Sí, vínculo amoroso. O sí, sí. sea, en vez de darle Sí, ella pena, está como con el corazón roto, ella está como un poco muy se siente destrozada, ¿no? es como que se siente incómoda con estar engañándolo, pero a la vez no puede evitar engañarlo. Tiene este amante y quiere sostenerlo porque la verdad que termina el cuento diciendo, sí, vamos a coger, ¿no? Porque no quiero Sí, recordar esta cosa horrible que acabo de vivir, que es el intercambio con su marido, que está ahí, que encima lo operaron, que está todo decadente. Es realmente, es horrible, ¿no? Es horrible, la verdad. Y hay sí, mucha reminiscencia porque él también es excombatiente, o sea, el autor, digo. O sea, hay mucho que él ha sí. recogido de sus experiencias que ha tenido de esas vidas en donde te pasan 5 vidas en una. Son esas historias así de vida muy completa, ¿no? Que tuvo experiencias como periodista, experiencias como excombatiente, experiencias de enfermo también, de enfermo grave. Así que ha logrado retratar también, para mí, si destaco desde el estilo, que es una narración muy periodística en el sentido de un tipo de ¿Verdad? escritura muy llana. Se deja muy en claras lo que nos quiere contar y además una precisión para elegir ese detalle, ¿no? De la narración que es relevante para reforzar los tipos sociales que quiere mostrar. Sí. Y creo que el recurso fundamental es la ironía, matarse de la risa de estos personajes que se intentan y por intentarlo les sale peor. Así que bueno, un libro maravilloso. A mí realmente me gustó, me gustaron todas las facetas. También lo confundí mucho con dublineses. Pero bueno, para terminar el año, Richard Yates fue como un gran descubrimiento y también terminamos con cuentos, que este año pocos. Sí, es verdad, no habíamos trabajado mucho cuentos. A mí me gusta el estilo estadounidense en general, siento que tenemos como Sí, muchas cosas en común con estos escritores y siempre siento que hablan un poquito de nosotros también, no sé, por ahí es sí, simplemente el estilo occidental y de tipos de vida similares que hace no sé, siento que hay un buen diálogo, ¿no? Entre nuestras culturas. Entonces sí. me termino siempre consumiendo bastante estas literaturas y siempre promocionándolas porque me parece que están buenas y que bueno, que son fáciles de seguir, que uno Sí, enseguida uno se puede entiende el identificar. código, ¿viste? Cuando Sí, entendés el código sí. de una. Que además son un viaje emocional diferente, porque uno con eso se siente muy identificado, se parece mucho a nuestras vidas, pero Mm. luego uno se vale a la literatura de Nigeria o en Japón o en China, qué sé yo, y lo que uno descubre es ese choque, ¿no? Es como esa, precisamente es ese lado opuesto de vidas en otras partes, que tienen también muchas similitudes y hay toda una cuestión de la experiencia compartida, pero también en los rasgos, en los detalles y en toda la gama cultural y de crecimiento, es como uno dice, esta gente, o sea, cómo sobrevive con toda esa cuestión social y de la convención, que es raro. Y por eso Sí. leer abre el mundo y tendremos que dejar una pregunta para fin de año. ¿Qué es mejor, Flor? ¿Leer o viajar? No tienes que responder. No sé, te digo, estoy tan cansada que prefiero leer en este momento, porque no me da para recorrer una ciudad, pero seguro que estoy en un mal momento, porque viajar, he tenido hermosas experiencias viajando también. Sí, Pero sí, en este momento creo que estoy medio ameba, así que preferiría algo en lo que no sí, tenga que moverme demasiado. sí, podemos decir que siempre leer es viajar y que viajar siempre se parece a un capítulo de un libro. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, es un viaje emocional, seguramente. Así que bueno, Flor, miles de gracias por este nuevo año de muchas lecturas y espero que el verano también te encuentres con las famosas novelas de verano en las que uno se divierte un montón leyendo en la playa. Y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos y no olviden Contratapas Podcast en YouTube, Spotify, Catchbox e iVoox y nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo, Flor.